Atención Colombia, por cosas como estas que vamos a escuchar a continuación, es que Salvatore Mancuso le duele tanto al uribismo y a personajes en específico, como Andrés Pastrana y Pacho Santos. Hoy, aquellos que nos dicen que somos unos criminales, en el pasado fuimos sus héroes, y fuimos los héroes de ellos porque evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Efectivamente, en la época de mayor crecimiento exponencial de las autodefensas fue la época del presidente Pastrana. La paz es posible, aún sin Uribe. Hoy, por ejemplo, Uribe es una persona que a mí no me preocupa, y creo que al país no tiene que preocuparle, porque Uribe es una persona que no le ayudó a la paz del país, y que definitivamente ya no existe un grupo armado que pueda tomarse el poder por las armas, y por lo tanto ese peligro que exponía Uribe antes ya no existe. La paz es posible sin Álvaro Uribe, está diciendo Mancuso aquí. Después de 18 años, este ex jefe paramilitar vuelve a dar una entrevista en El País colombiano y nos vuelve a dejar muy claro lo que está pasando políticamente aquí. Él pasó de ser el héroe del uribismo y la derecha colombiana a ser ahora su peor pesadilla, confesando y reconfesando cositas como las que vamos a escuchar aquí. Nos movilizamos de la mano del Estado. Es imposible que yo pueda movilizar decenas de camiones cargados de hombres llenos de armas, de fusiles, de ametralladoras, y que las instituciones del Estado, que el presidente y sus ministros no se den cuenta. Es imposible que yo me movilice por todo el país de un lado al otro en helicóptero y las instituciones del Estado no sepan que me estoy movilizando. No, nos movilizamos de la mano del Estado. Ahora el uribismo pretende darle clases a Colombia de cómo hacer procesos de paz, cuando solo supo y quiso hacer la guerra, incumpliendo de manera intencionada los acuerdos de desmovilización que había hecho con los paramilitares, causando la proliferación de estos grupos armados y el recrudecimiento y la perpetuación del conflicto. Así es como lo recuerda Salvatore Mancuso. ¿Cuántos grupos se formaron después de la desmovilización de las AUC? Las Águilas Negras, los Traquetos, lo uno, lo otro. Alrededor de 200 grupos, los rastrojos, etcétera, los rastrojos costeños, las autodefensas conquistadoras de la sierra, un montón de grupos se rearman producto de varias situaciones. La primera, el incumplimiento de la palabra del Estado, del presidente de la República en representación del Estado colombiano. Hizo unos acuerdos con las autodefensas que no cumplió. El ejército gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos del gobierno de Uribe. Luego viene el asesinato de centenares y centenares de miembros de autodefensa desmovilizados. Al día de hoy van 5.000 miembros de autodefensa desmovilizados asesinados. Pero paralelo a esto, no solamente era la inseguridad física, sino la inseguridad jurídica. Lo que está diciendo Mancuso aquí es que prácticamente las autonombradas autodefensas gaitanistas de Colombia son hijas de Álvaro Uribe, a causa de que, entre otras razones, la primera por la cual se volvieron a organizar y rearmar fue el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y el asesinato de, por ejemplo, los desmovilizados. Vamos a compartir este video para que más personas entiendan el mensaje que debe estarse dando hoy en la opinión pública. Es como si inicialmente el Estado y el paramilitarismo hubieran sido solo uno cuando la derecha estaba en el mando del gobierno, pero luego ese mismo Estado firmó acuerdos con ese paramilitarismo y no le cumplió, lo que trajo como consecuencia que ese paramilitarismo creciera de nuevo con fuerza, con la diferencia de que esta vez estaba fragmentado y proliferado, y claro, lamentablemente nutriendo esa guerra que sirvió como plataforma política de la llamada seguridad democrática de Uribe. Mientras se disputaban los territorios y empezaban a tener control territorial, la violencia se exacerba y la generación de víctimas disputando territorios es impresionante. La política de seguridad democrática siempre insistió en utilizar el miedo, la violencia, la guerra como una plataforma política de la seguridad democrática. Si no existían grupos armados, si no existía violencia, si no existía guerra, pues su discurso político se acababa. Entonces, el discurso de ellos y la manera de actuar fue que mientras más exista violencia, nosotros nos podemos legitimar. Nunca vieron la paz como un objetivo a alcanzar, sino por el contrario como un obstáculo para lograr sus fines, tanto económicos como políticos y de legitimidad. Mancuso le resumió a Uribe aquí prácticamente la esencia de lo que consistía su seguridad democrática, y que incluso hoy todavía la siguen mencionando en el debate público. ¿Qué muestra en la política de seguridad democrática? Que necesitan un salvador, un gobierno de mano fuerte y firme que sea capaz de enfrentar esa violencia. Si esa violencia se termina,
Entonces, ¿cuál es el discurso político de esa seguridad o de esa política de seguridad democrática? No existe. Entonces, ¿qué significa eso? Que se utilizó la guerra, la violencia, el miedo como un arma política. Y esto sigue empeorando porque los políticos de este país estaban quedando con todas las propiedades que los paramilitares y los narcotraficantes habían entregado o les habían quitado en extinción de dominio. Cuando el gobierno de Gustavo Petro apenas empezaba, ese fue uno de los primeros casos de corrupción que se destaparon desde la SAE. Hoy, una vez más, Mancuso nos reconfirma esa corrupción que estaba impune durante décadas. Mire, yo he entregado más de 430, 440 bienes en reparación al Estado. De hecho, me tocó recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que obligara en aquel momento a Acción Social que me recibiera los bienes. Por favor, recíbame los bienes, por favor, que quiero entregar los bienes. Me tocó suplicar para entregar los bienes porque lo utilizaron como un arma política para decir que habíamos incumplido y por eso nos extraditaron. ¿Qué pasó con los bienes que estamos entregando? Realmente el presidente Petro tiene razón, en manos de quién están quedando. Entonces, yo no sé qué componentes hay allá adentro, qué está haciendo la SAE o qué está haciendo la Fiscalía entregando, devolviendo esos bienes, a quién se los entrega, porque yo entregué bienes para reparar y bienes para restituir, y aclaré y le expliqué a la Fiscalía con suficiencia cuáles eran para reparar y podía extinguir y cuál debía restituir porque los quitamos dentro del conflicto armado. Entonces, eso sumaba en aquel momento más de 100 millones de dólares en bienes. Pero además entregué unos cultivos de teque de acacia mangue, o sea, lo que llaman vuelo forestal. Y ese vuelo forestal se lo robaron todos. Me acuerdo que en una audiencia entró una magistrada y le dije, mire, entregué los bienes en perfecto estado. Estas son las fotos y se las mostré porque las tengo, las conservo. Y mire lo que están hoy, lo están robando todo, no está quedando nada. Mandó una comisión de policía judicial y le dijeron que efectivamente estaban talando los bienes, que habían como 6 motosierras talándolos y que incluso en uno de ellos estaban sembrando coca. En esta entrevista de RTBC con Holman Morris, el ex paramilitar llegó a mencionar y recordar casos olvidados y calladitos en la opinión pública hoy, como ese en el que, según él cuenta, los paramilitares tenían contacto directo con Andrés Pastrana cuando era presidente, y todo a través de un congresista amigo, mientras al mismo tiempo intentaba disque hacer acuerdos de paz con las FARC. Nos damos cuenta por qué entonces esos acuerdos no llegaron a ningún lado. Nosotros teníamos interlocución con el presidente Pastrana a través de un congresista, Luis Carlos Ordogoitia, autorizado por el gobierno. Con él teníamos comunicación con el presidente. El presidente Pastrana le daba temor, digamos, fue un poco vergonzante al respecto de que se conocieran estas negociaciones que él tenía, que él adelantaba con nosotros de manera confidencial y secreta para que supuestamente las guerrillas no se levantaran de la mesa de negociación. Pero efectivamente esas situaciones se dieron. Y muchas personas dicen que el ex paramilitar Mancuso viene aquí a Colombia es disque a vengarse de Álvaro Uribe porque lo extraditó. Pero yo no creo lo mismo y aquí Mancuso se refiere a eso. Definitivamente una estrategia ausente históricamente en Colombia ha sido la del resarcimiento de la verdad. Figuras como Mancuso, aunque han sido cruentos criminales en la historia contemporánea de nuestro país, tenemos que ahora, por ejemplo, aprovecharlos de manera estratégica para que mínimamente, después de todo el daño que causaron, contribuyan ahora a lograr la paz. Bueno, mire, Uribe no es importante para mí. Ni yo vengo con ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó, no. Yo vengo con el ánimo, la confianza, el compromiso de pasar la página. Uribe no me interesa. Su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto. De hecho, 6.000 y pico de personas desaparecidas o asesinadas con los falsos positivos. Entonces, si no aporta a la paz, y lo importante hoy es la paz, la reconciliación, pasar página, pues no es importante para nosotros. Esperemos que la presencia de Mancuso en Colombia no solo nos ayude a refrescar la memoria y a seguir levantando el polvo de las responsabilidades de las corruptelas de tantos políticos que se creen adalides morales, sino que también, como mencioné ahorita, contribuya a lo más importante, que es lograr la paz. ¿Usted a quién le cree? ¿A Álvaro Uribe o a Salvatore Mancuso? Recuerde dejar su opinión aquí en un comentario y compartir esta publicación. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y que mantengo muy agradecido por su apoyo a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.